Bienvenidos a un nuevo capítulo de Liderazgo Siglo XXI, un programa diseñado para poder hablar con calma, con tranquilidad, con serenidad sobre el mundo del liderazgo y todo lo que le rodea. En esta ocasión vamos a hablar de liderazgo de servicio. Hace unas semanas estuvimos entrevistando a Andrés Conde de Save the Children, que nos dio un punto de vista maravilloso de lo que es el liderazgo de servicio desde una organización grande como es Save the Children. En esta ocasión hemos invitado a Alexia Moreno. Alexia, bienvenida. Muchas gracias por invitarme, por estar aquí. Para hablar de liderazgo de servicio, que fíjate, Alexia, que decía Peter Drucker que la esencia del liderazgo tiene que ver con entender que quien lidera está al servicio del grupo y no el grupo al servicio de quien lidera, ¿no? Que eso es la esencia de lo que llamamos servicio, vocación de servicio en el mundo del liderazgo. Quiero hablar contigo de liderazgo transformador. Creo que el ejercicio de transformación que habéis hecho en Kenia, en Kokuselei, es espectacular. Quiero que te pueda conocer gente que no te conoce, que conozcan el proyecto de Turkana, el proyecto de Kokuselei, que es un proyecto espectacular, estratosférico, y hablar contigo de liderazgo y de qué podemos aprender desde el occidente acomodado de cómo estáis liderando ese tipo de proyectos. Entonces, si quieres contarnos, Alexia, un poco quién eres para todo el que no te conozca, que pueda situarte, un poco así, un par de coordenadas. Vale, yo me definiría ahora como una persona de mundo. Soy colombiana, nací en Bogotá, pero luego me enamoré del proyecto de África. He vivido 17 años en África y bueno, esto del comunicar sur a sur es bastante complejo, entonces siempre paso por Europa. Entonces vivo en 3 continentes y me enriquecen los 3, ¿no? Como te decía, estudié en Colombia, en Bogotá, estudié trabajo social, luego filosofía y teología, o sea que tengo ahí una Y trilogía estabas importante. trabajando en la Universidad Nacional de Colombia y Sí, entonces de repente decides irte a ajardinar el a desierto. el desierto, pero es que es literalmente lo que habéis hecho. Os vais a uno de los lugares más pobres de la Tierra a Ujú, montar una base permanente y que es el proyecto Kokuselei, ¿no? ujú, Donde ahora mismo, y te digo algunas cifras, y tú me las corriges, atendéis y dais de comer, y dais educación, y dais seguridad, y dais un futuro a más de ujú. 300 niños, tenéis un papel fundamental en la comunidad turcana, habéis construido más de 200 presas, gestionáis 40 molinos de agua, habéis hecho un trabajo estratosférico y sois 5 personas. Entonces, a mí eso me tiene Yo maravillado. creo que ahí está el secreto, ¿verdad? De ese liderazgo compartido y desde una visión muy local, ¿no? De base, de lo que la gente sueña, de lo que ellos quieren cambiar y yo creo que en todo ser humano hay una necesidad de ser mejor, de crecer hacia mejor, ¿no? Y creo que ahí se basa en este liderazgo que nosotros trabajamos para poder llevar esa transformación, ¿no? Porque parte de una base. Y así como tú lo vas presentando, está muy bien presentado, porque Kokuselei es un lugar, está en Turkana, esto es el norte de Kenia, frontera con Etiopía y Sudán. De hecho, se dice que es el origen de la humanidad. Ahí está el Turkana Boy, que los restos están en Nueva York. Y se dice que es el origen de la humanidad, que es muy interesante, pero ¿qué pasó allí que no se desarrolló como en otros lugares, ¿no? Turkana es un lugar donde llueve muy poco, son 3 o 4 días al año. Pero Las cuando temperaturas llueve, llueve torrencialmente. torrencialmente, sí. Y tiene un lago que le llaman el Mar de Jade o el antiguo lago Rodolfo. Es un agua alcalina, la cual no se puede beber. Y cuando llueve eso, llueve torrencialmente y arrasa con todo. Entonces es un lugar bastante inhóspito, de extremos, temperaturas en 38, 40 grados. ¿Y qué hace una bogotana allí? Pues enamorada de África, ¿no? Yo creo que África tiene eso, o te gusta, te apasiona o hay un rechazo completo, ¿no? A mí me apasionó, me encantó, lo conocí, fui de por así decirlo, un voluntariado, me enamoró su gente, me enamoró esa humanidad y esa sencillez
en ese mundo tan complejo que me enamoró y no me veía en otro lugar más que allí, Y ¿no? 17 años trabajando en Turkana, aunque ahora lo compatibilizas con otro proyecto En en Colombia, en Colombia, Bogotá, también sí, fascinante, pero nos vamos a centrar en en Turkana. Turkana y en Cocuseley porque si no son demasiadas cosas para un solo programa, ¿verdad? Sí. Yo te he escuchado alguna vez, me gustaría que me lo contaras, lo que tiene que ver con el ciclo de la pobreza, de cómo Ujú, romper el ciclo de la pobreza, cómo conseguir que personas que están malnutridas y que obviamente eso les impide un desarrollo adecuado, claro, luego ya se convierten en adultos con menos capacidades y con menos ujú. potencial para poder salir adelante. Eso es muy interesante porque, bueno, yo pertenezco a una comunidad religiosa, somos de la comunidad misionera de San Pablo Apóstol. Esto lo inició un sacerdote español y por eso yo aparezco allí en Turkana en medio de la nada, porque conocí una misionera Murciano, ¿no? murciana, sí. Conocí una misionera y yo cuando la vi dije, wow, como ella quiero ser, ¿no? Me apasionaba el trabajo que hacían y la forma en que lo hacían, porque trabajos sociales o trabajo dedicado a las personas hay muchos, pero me conmovió y me enamoró el trabajo de uno a uno, persona a persona. Yo trabajaba, como tú decías, en la universidad y al final haces estadísticas, ¿no? Y proyectos sociales y políticas públicas que van en una capa muy grande, ¿no? Pero lo que va abajo, ¿qué pasa, no? Esa persona que tiene nombre y apellido, que le conoces, pues ahí me involucré, me enamoró y termino en África, ¿no? Entonces, pues este proyecto de Turkana empieza con bueno, llegamos tres, una enfermera, una trabajadora social y una psicóloga, que no había nada, absolutamente nada. Empezamos a vivir en una casa donde vacunaban cabras y camellos. Y ahí había un dispensario y la gente pedía ayuda de, por favor, si hay una presencia permanente allí, ¿no? Entonces ahí llegamos con una maleta de nada, de 20 kilos y empezamos a montar un programa de desarrollo integral, que creo que eso es lo importante, ¿no? Y creo que también este trabajo de liderazgo se hace mucho con la gente de allí. Turkana ellos son una cultura pastoril, tienen cabras y camellos, alguno que otro burro y viven de esto, ¿no? De mover Ujujú. animales en diferentes lugares buscando pasto y agua. Allí al llover tampoco, pues las mujeres se encargan de escarbar con sus manos hasta 3 o 4 metros de Para profundidad encontrar algo de agua. para encontrar algo de agua, ¿no? Entonces es una situación extrema que tienes que sentarte con ellos y planear qué queremos a futuro, qué vemos importante, por dónde vamos creando ese desarrollo conjunto, que yo creo que la clave está ahí entre qué les motiva a ellos para poder trabajar estas líneas de desarrollo. Y Ujú. luego también no se puede hacer una sola actividad, que es lo que tiene que ver con el círculo de la pobreza, porque si no hay agua, pues la gente tiene hambre, si tiene hambre, pues las mujeres tienen niños en estados de malnutrición, son niños que no van a poder ir a la escuela y se repite el ciclo. Entonces empezamos a cortarlo y fue muy importante empezar antes del nacimiento de los niños, Empezar a ¿no? alimentar bien A las a las madres gestantes, a las para madres. tener niños sanos y luego apoyarlos en todo su desarrollo infantil, que es desde que nacen hasta los 6 años, que es el rango donde la mortalidad infantil es más alta, y luego acompañarlos en todo su proceso de desarrollo. O sea, yo llevo 17 años, que es casi una generación, y el cambio es Bueno, increíble, ya habéis mandado gente a la universidad de esa totalmente. comunidad. O O sea, sea, cuando llegamos el primer grupo, solo hablábamos inglés con el enfermero porque la gente habla turcana, que es una lengua gutural, solo lo habla esta tribu, entonces era muy difícil la comunicación. Bueno, aunque hay un lenguaje que transforma y traspasa todo, que es el lenguaje del amor, ¿no? Y del lenguaje de la compasión. Entonces sí que había un entendimiento, pero era duro. Ahora vamos con los niños que tienen 3 o 4 años y hablan perfectamente inglés, Kiswahili, que es su segunda lengua, turcana, y te pillan el castellano de paso, o sea que son multilingües completamente. qué bueno. Y una cosa que has hablado el concepto de futuro. El Ujú. concepto de futuro, que alguna vez también te he escuchado, como que no es una palabra o sea, no es un concepto que utilicen mucho los turcanas. De hecho, me No. decías, no tienen palabras en futuro. Sí, esta lengua es muy ancestral y ellos suelen hablar en pasado y en presente, entonces todo lo que vaya hacia futuro es muy complejo de entenderlo, ¿no? Y además no es una cultura occidental, entonces el tiempo tiene otro valor, ¿no?
aquí lo queremos mucho más rápido y todo tiene que ser muy rápido y muy, no sé, como muy Muy en el momento. espontáneo y tal, ¿no? Allí necesitas tiempo, calma para hablarlo. Incluso en la manera de hablar hay unas formas de hablarlo y hablan en un orden. Primero el mayor, el jefe, y luego te da paso para hablar con otros. Entonces esto crea una atmósfera de escucharte, ¿no? Aquí a veces vamos a una velocidad increíble. Entonces, claro, aprendes otra manera No, de me llama la atención relacionarte. porque todo lo que tiene que ver con transformar, y de hecho Ujú, se lidera para transformar, ¿no? Cuando hablamos de liderazgo transformador, lo que tiene que ver es con el sentido, cuál es el propósito de liderar. Bueno, pues es cambiar el statu quo, es cambiar una realidad. ujú. Vosotros habéis cambiado la realidad de una forma radical, y digo radical porque tiene que ver con la raíz, es decir, habéis cambiado la realidad desde la raíz para Ujú, darle una posibilidad y darle un futuro a a un pueblo que no usa el futuro como tiempo verbal. Cuando hacéis plantaciones, porque claro, vosotros construís presas, ujú. esas presas, cuando llueve torrencialmente, embalsa el agua, ese agua ya sí se puede utilizar, se puede beber y pueden alimentar tanto al ganado como pueden cultivar las huertas que Ujú, van construyendo. ¿No? Pero claro, todo eso tiene mucho que ver con el futuro, tiene mucho que ver, porque claro, tú plantas un árbol y no totalmente. crece inmediatamente, necesitas una Es muy temporada. bonito porque la transformación no es solo de una línea, o sea, nosotras nos hemos transformado, mutuamente nos vamos transformando, ¿no? Y es un liderazgo compartido. Cuando hablamos de la lengua, porque no solo es la lengua, es la manera en que yo concibo el mundo, o sea, es toda mi cosmovisión. Ellos hablan en pasado, en presente, ahora los chavalines sí que utilizan los verbos en futuro, ¿no? Y planean y es muy interesante ese cambio, ¿no? Y lo hemos hecho en muy poco tiempo. O sea, los Turkana aún hay lugares que visten de piel de animales y que hacen fuego con dos ramas. Y sus hijos van a la universidad. Es un salto que en Sí, es Occidente ha como si se hubieran ido tardado a Marte. muchísimos siglos. Estos anes han hecho un salto bestial. ¿Y cómo se acoplan a esto, no? Porque hay un sentido profundo de cambio. Y lo que yo te decía es que todo ser humano quiere un futuro mejor para él, sí, para él mismo y para su descendencia, ¿no? Y esto se ha hecho de una manera acompañada, o sea, nos vamos transformando los dos. Y es un diálogo que tú ya no, por eso te decía que ya no dejas de ser colombiana o keniana o español, eres una persona de mundo porque vives en tres mundos completamente diferentes y te acoplas, te De transformas. hecho, te quiero preguntar, ahora dentro de un momento te preguntaré por tu visión de Occidente desde la perspectiva que tienes. Pero quería preguntarte antes, porque a mí el que cinco mujeres, Ujú, cinco personas, hayáis conseguido la transformación que se está realizando en Turkana, me parece que cuestiona la forma de trabajar de las grandes organizaciones. Nosotros, para hacer algo parecido necesitamos un ejército de 50 personas, ingenieros, yo qué sé, ¿no? Y de repente cinco personas habéis conseguido resolver el tema de sanidad, el tema del ujú. agua, el tema de los Bueno, no cultivos. está todo resuelto. O sea, sí que trabajamos en esto que conseguimos como un desarrollo integral, que trabajamos salud, educación, agricultura, que lo vamos introduciendo poco a poco. No es un concepto fácil para ellos entenderlo, porque sigue siendo la base económica todo el tema de los animales, porque viven de ellos se alimentan o sea, de la sangre y la leche de las cabras aún. Y es un proceso que va muy lento, pero vamos muy seguros, ¿no? Y luego lo que te decía es un trabajo conjunto de ellos y nosotros. Y es un trabajo a largo plazo. O sea, no. Y luego un trabajo que se hace que ellos lo puedan entender, ¿no? O sea, podríamos haber hecho una presa inmensa y que la manejara un grupo de personas o, qué sé yo, un técnico traído desde otro lugar, ¿no? Por ejemplo, estas represas que nosotros construimos, se hace un comité de agua. Entonces, esto se apropia la gente de esto, ¿no? Es suyo. Y lo manejan a su medida y de esa manera funciona. Y cada proyecto, por ejemplo, el tema de los pozos, hay comités de agua donde involucramos a hombres y mujeres, que estas culturas son muy patriarcales, donde la mujer tiene un papel muy escaso en su cultura. Por ejemplo, están reservadas al hogar, a lo familiar, a lo tradicional, y aquí son mujeres que lideran, ¿no? Estáis Entonces, consiguiendo también que los varones se involucren en tareas
Esto es Eh, genial, esto es muy bonito. Tenemos varios grupos de chavales y de jóvenes que hacemos trabajo que no son tareas usuales de hombres, ¿no? Como el cocinar, el lavar, el coser. Entonces, claro, rompes y patrones lo hacen con culturales. orgullo, lo hacen un poco a Al escondidas. principio fue un poquillo duro, ¿no? De que no se vea, o sea, lo ven importante, pero que no se vea hacia afuera en la comunidad. O sea, al día de hoy, después de 17 años, pues ya es algo muy abierto que un chico cocine, ¿no? Además lo hace muy bien. Incluso los adultos se involucraban, por ejemplo, en la construcción de empalizadas o de cabañas, Ujú. que es algo que tradicionalmente hacían las Las mujeres, mujeres, sí, ¿no? Y entonces totalmente. van las mujeres a regañarles porque lo hacen mal y Sí, les falta les maestría. falta, pero sí que se han ido rompiendo tradiciones, que eso es lo bonito de la cultura, ¿no? De en cuanto más abierta una cultura es, más se enriquece, ¿no? Cuando nos polarizamos de una cosa a la otra, perdemos muchísimo, ¿no? Ujú. En cuanto mayor diversidad hay, mayor ganancia Y hay. Alex, y Esto es aparte vuestro trabajo tiene que ver con conseguir el apoyo de ujú, muchas personas y muchas ujú, instituciones que pueden aportar desde dinero o pueden aportar algún bien material que os hace falta, ¿no? Y me imagino que ujú. hay toda una labor de difusión, una labor de persuasión, de convencimiento, para que tanto la gente de Colombia, de España o de diferentes lugares, Ujú. eh, Entiendan cuánto el tiempo os lleva proyecto. a vosotras el Bastante. mucho, ¿no? Sí, es, o sea, nosotros como misioneros, porque yo soy misionera de la Iglesia Católica, sí que damos, o sea, ponemos voz a aquellos que no la tienen, porque, bueno, si yo no explico esto de Turkana, que es un lugar donde la gente viste de pieles, hace fuego con dos ramas, llueve una vez al año, es el origen de la humanidad, pues quién lo sabe, ¿no? Sí que hacemos de embajadores, de dar voz al que no tiene voz. Luego presentamos los proyectos una vez escuchada la gente, o sea, hacemos un trabajo de sentarnos con ellos y el tiempo es diferente, o sea, ahí no es que, bueno, me lo dices, lo anoto y terminamos, ¿no? Tardas muchísimo tiempo en entenderles, en que me entiendan y crear algo juntos, o sea, esto es bastante tiempo, que igual en Occidente no se entiende muy bien este concepto de tiempo. Vamos a otra dimensión. Sí. Y es bonito, es interesante también, ¿no? Y luego, ¿cómo lo pones? Lo plasmas en papel, lo presentas a diferentes organizaciones y que la gente entienda lo que estamos haciendo allí, porque yo en algún momento te explicaba que ya no son números, no son estadísticas de cuántos niños mueren porque no son atendidos o cuánta gente muere porque el agua está contaminada o porque mueren de hambre. O sea, hay lugares en el mundo donde la gente muere de hambre. Entonces, claro, esto cómo lo llevas a que otra persona se enamore y sienta la misma pasión que tú tienes por ese trabajo que haces. Que antes tú me preguntabas, ¿qué hacen 5 mujeres transformando eso? Pues yo creo que tenemos la pasión de que en esto nos va la vida y nos hace, nos resuena por dentro toda la felicidad. Luego tenemos un sentido de trascendencia muy importante y luego trabajamos con la esperanza, pero no la esperanza de... El concepto de esperanza es muy Sí, no de interesante. quedarte esperando a que ocurra algo, sino Exactamente, provocando que ocurra lo que quieres que ocurra. y luego también muy abierto a que esa transformación sea posible, pero abierto. O sea, yo no espero tener un pozo, espero una transformación de vida que puede ser el pozo, puede ser la clínica móvil, puede ser la educación, es mucho más amplio tu abanico cuando tú esperas en la transformación. Entonces tienes que tener tienes que tener muy claro lo que es la trascendencia y no la inmediatez. O sea, hay un profundo sentido de trascendencia y de sentido de tu vida cuando estás allí. O sea, ¿quién se va a ir a vivir al desierto a 40 grados de temperatura, a unas condiciones extremas? Pero a mí me resuena y me hace ¿Nunca feliz. te has arrepentido? ¿Nunca has dicho qué pinto aquí? Yo podría estar en Sí, Colombia sí, sí, viviendo una sí hay vida lugares de mucho más pico, amable. de la euforia de transformación y hay momentos durísimos. Por ejemplo, en el 2010, 2011, tuvimos una sequía importante, casi 2 años sin lluvia, que transforma todo este equilibrio y fue muy duro. Era la primera que yo vivía, también como grupo, en ese entonces éramos 4 y fue muy duro, o sea, teníamos hordas de personas en la puerta de casa pidiendo comida. Nosotros tenemos unos almacenes donde distribuimos la comida porque nos encargamos de 900 niños de darles un desayuno y una comida. Entonces teníamos los almacenes donde se guarda la comida
Y era, o les damos la comida a los niños o atendemos esta inmediatez, ¿no? Entonces te debates en, ¿y luego qué va a pasar, no? ¿Y cómo se resuelve ese Bueno, dilema? hicimos a lo turcana. Aquí atendemos la necesidad primaria, que es que la gente pueda tener algo de comida y luego se busca lo de mañana ya vendrá, ¿no? Y para mí fue muy Resolver duro, el problema más inmediato, inmediato sí, el aquí y el ahora, la persona, ¿no? O y sea, confiar en nosotros vuestra capacidad para resolver de el problema de gestión, mañana. sí, 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 de gestión, ¿no? De cómo intervenimos en este momento. Pero fue muy duro, o sea, en estos momentos te preguntas, ¿yo qué hago aquí, no? Y hay momentos duros, pero yo tengo una clave y es siempre voy donde los abuelos. Tenemos un proyecto de abuelos. Tenemos 150 abuelos que abuelos 50 años. Allí, ¿no? La esperanza de Qué vida está en horror. 42, 47 años. Bueno, aquí también muchos abuelos con 50. Entonces, claro, ves a estas abuelas que les llevamos un lote de comida, a veces les ayudamos a bañarlas, a cortarle las uñas, a cortarles el cabello, porque no lo pueden hacer, ¿no? Y las ves con esa sonrisa y ese agradecimiento eterno que a mí es que me da un subidón que digo, vale la pena todo esto, ¿no? Porque es ese contacto humano, de humano a humano, o sea, sí que todos somos personas, Gonzalo, pero a veces perdemos en humanidad. En cuanto más nos alejamos de lo humano, lo vamos perdiendo. Y creo que en Occidente, que en algún momento me preguntabas, nos hemos vuelto mucho más individualistas y más protegidos con la tecnología. Y no quiero decir que la tecnología sea mala, o sea, yo la utilizo y me parece fantástica, pero que nos ensimismamos, ¿no? Nos metemos en un mundo de protección que perdemos lo más hermoso que es ese otro, ¿no? En África y en general bueno, es un concepto de Sudáfrica que se llama Ubuntu, que es esto, Yo yo soy soy porque en tú eres. cuanto tú eres, ¿no? Y tú eres en cuanto yo soy. Y allí lo vives, ¿no? O sea, yo no, por ejemplo, los turcanas son muy generosos y no es generoso de lo que te sobra, es generoso de lo que a mí tiene un valor. Bueno, eso dice Alejandro Sanz, ¿no? Que dice que dar lo que te sobra no es compartir, es dar limosna. Dice Totalmente. él. Y allí lo aprendes, bueno, ¿Y les ves más felices? ¿Qué reflexión haces sobre la felicidad? En Occidente y la ajá, felicidad es un concepto que tiene sentido. Igual me dice, bueno, en Turkana la felicidad no tiene sentido. Concepto de bienestar, ¿no? La sí. felicidad definida como una percepción Ujú. subjetiva de bienestar. Yo te he preguntado alguna vez si tú a los niños allí les ves felices. Totalmente. ¿Y a los adultos? También. Y te También. decía lo de los abuelos que, bueno, entras en una de sus casas que se llaman mañatas y es como el nido de un pájaro al revés, que no hay nada. O sea, lo que hay es una piel de cabra donde ellos te invitan a estar con ellos y ves esas mujeres con esta sonrisa que digo, yo tengo todo, yo de qué me voy a quejar, ¿no? Entonces relativizas lo que es importante, lo que es realmente esencial o es añadido, ¿no? Yo creo que en Occidente hemos optado por el bienestar, que está bien, desde luego es mucho mejor tener un estudio de grabación que estar en el desierto lleno de mosquitos o qué sé yo. Obviamente es mucho mejor, ¿no? Pero yo creo que hemos perdido un poco lo humano, nos hemos vuelto más artificiales, ¿no? Y creo que la felicidad se entiende con el tener, con el poseer. En Occidente. Yo creo que sí, pero igual no. O sea, hay Y miles de en... personas que igual lo viven de una forma diferente. En cuanto menos tienes, más libre eres. Suena paradójico, pero así es. O sea, bueno, si a mí me dijeran empaca tus cosas, me sobra la mochila porque no tengo nada, pero lo tengo todo. O sea, al ser parte de esta comunidad, que es la comunidad misionera de San Pablo Apóstol, pues tengo una casa en Kenia, una en Etiopía, una en Sudán del Sur, una en Malawi, una en Colombia, una en México. No tengo Y eres nada, bien pero tengo mucho. recibida en todas, Tengo claro. muchas y seguramente que si me voy a Corea, a una parroquia, nos entenderíamos porque hablamos del mismo lenguaje, ¿no? Te vuelves muy universal, que es lo que significa ser católico, ¿no? O sea, yo creo que allí, por ejemplo, en África, la felicidad es en cuanto compartimos, ¿no? En cuanto somos, en cuanto crecemos. Y lo material es accesorio, pero no es vital. Creo que se apuesta más al ser que al hacer. ¿Y qué precios pagáis a nivel personal, ¿no? Pues una apuesta muy dura. Te quería preguntar, por ejemplo, cuando tú cuentas en casa, estás trabajando en la universidad en Colombia, tienes como una carrera un poco definida, ¿no? Y de repente dices en casa, dice, me voy a África al lugar
más pobre, árido de la tierra, que tus padres Bueno, dicen, venga, dale, vamos. al principio les parecía que era broma, entonces, bueno, sí, ahora dinos lo que vas a hacer, ¿no? Yo no me voy a África, o sea, opto por África, ¿no? Para mis padres fue un poco duro porque ellos me veían en otro panorama, no sé, como lo establecido por la sociedad, ¿no? Terminas una carrera, haces un máster, consigues un trabajo, luego vas consiguiendo, que volvemos al poseer, al hacer, ¿no? Y yo Estudia encontré mucho que allí, tendrás un buen trabajo, sí, ¿no? y ahí encontré mi ser, lo que me resonaba y me hacía feliz. O sea, en los primeros meses que yo estuve en Turkana, claro, fue un choque a la realidad increíble porque yo no me imaginaba que hubiese gente que cuando te dicen que tienen hambre es porque han pasado 3 días sin comer, ¿no? O sea, en Colombia tener hambre es que he desayunado a las 7 de la mañana y tengo hambre a las 10. O sea, el algo, voy a comerme algo, ¿no? Tengo hambre. Pero ese hambre de 3 días a mí me chocaba, ¿no? Me impresionaba ver a niños tan felices caminando pues con unas temperaturas de 40, la tierra arde, lleno de pinchos, bueno, unas dificultades increíbles y ellos me pasaban a mí por el camino más, para que no me pase nada. Me dicen que yo soy como un pájaro, porque como y bebo todo el día. Y los niños me protegen, o sea, yo soy una persona adulta y los niños me protegen, o sea, me ven tan débil. Incluso mi color de piel, que allí soy blanca, me dicen, bueno, es que a ti te faltó cocción, ¿verdad? Yo no, hay personas blancas, morenas, bueno, todo, es un mundo por descubrir, ¿no? Me contabas también que me pareció muy bonito cuando fueron algunos niños blancos hace poco de una pareja de voluntarios y entonces te preguntaban que si los blancos también nacen pequeños. Sí, esto era de los niños, de esa inocencia y esa pureza o esa belleza y me preguntaban, pero vosotros también sois pequeños. Le dije, sí, yo no toda vida he sido así, ¿no? Era encontrarse como ese tú a tú con niños y estos juegos de niños que cuanto más desarmado estés, como más haya apertura en ti, pues te comunicas mucho mejor con el Ahora, que es volviendo al tema de diferente. los precios, porque obviamente un precio tiene que ver con el tema de la familia, Ujú. pero luego compañeras tuyas, de repente una bala perdida a una le destroza un pie, Sí, sí, sí. otras tenéis malaria y pasáis por... quiero decir que es una Bueno, labor que hay ujú. que estar dispuesto a pagar un precio Sí, yo que creo no todo el mundo que está todos dispuesto a los que pagar. estamos allí es porque sentimos una pasión enorme por la transformación de un futuro mejor. Y luego porque hay una insatisfacción en lo que hay, ¿no? Yo creo que yo di un paso fundamental en mi vida y opté por esta vida misionera, porque yo sentí, no es que no fuera feliz, yo tenía absolutamente todo, o sea, vivía en una gran ciudad, Bogotá, trabajaba, ¿Qué te faltaba? a mí nada, en realidad no, pero me faltaba la chispa que me movía, ¿no? O sea, no era, no sé, es que allí resueno con todo esto, ¿no? Soy extremadamente feliz y me siento afortunada porque sé que no le pasa a todo el mundo. Y no es que pagues un precio o dejas una cosa a otra. Mucha gente me pregunta, es que has renunciado, ¿no? Yo le llamo más, yo opté, ¿no? Yo decidí por esto porque me apasiona, porque me hace feliz y me siento muy afortunada de haber encontrado lo que me hace feliz. Y creo que este grupo de mujeres que en Cocuseley somos 5, somos 2 españolas, 2 colombianas y una etíope, que también es una diversidad increíble, que también aquel que le gusta la diversidad, pues disfruta, ¿no? Pues aquel que te gusta comer tortilla de patata siempre, pues esto le debe parecer horroroso, ¿no? Pero una condición de opciones. Pero a mí me encanta probar todo aquello diferente, ¿no? Y luego nuestra comunidad, pues hay de España, kenianos, etíopes, mexicanos, colombianos, de Timón del Este, de Malasia, y esto hace nos enriquecemos mutuamente, ¿no? Y luego de diferentes profesiones, bueno, hay psicólogos, trabajadores sociales, enfermeros, economistas, ingenieros civiles, que cuando nos juntamos, pues hacemos unos proyectos que son muy holísticos, donde cualquier detalle importa, ¿no? Porque vemos desde diferentes ópticas que sería mejor que esto luego, una cosa es lo que tú ves y luego lo pasas allí con ellos, que lo que sería que ellos ven que es mejor. Y a veces te desmontan todo el plan y bueno, es un diálogo mutuo y un dejarse guiar
Yo le llamo el Espíritu Santo, llámale chispa, llámale, no sé, consenso, pero es lo que te impulsa a hacer Y esos son procesos los de que estáis cambio. ahí todo el tiempo. Y los Sí, voluntarios, cuéntame un poco, porque hay mucha gente bien intencionada que dice, oye, me ajá. voy un mes, echo una mano, apoyo en lo que sea. ¿Cuál es la experiencia cuando los voluntarios llegan llenos de buenas intenciones? Y Es hay que complejo. dirigirlos también, hay que Honestamente, liderarlos también. es complejo porque primero el idioma es muy diferente, o sea, el turkana o, bueno, que una cosa es el turkana, que yo tardé como unos 4 años en entender qué era eso. Por ejemplo, hay una cosa que es muy curiosa, cuando un turkana viene a visitarte, tú eres el que le dices, ya vete, si no se queda ahí por siempre y jamás. Ajá. Entonces, claro, para nuestra sociedad Están decirle esperando a que, vete es están bastante esperando a rudo. que le digas. Sí, es bastante rudo decirle, oye, se acabó la visita, vete, ¿no? O sea, cosas de estas que suelen ser, pues pueden ser sencillas, pero realmente hay que entender la cultura, lo que significa cada gesto, por ejemplo, ¿no? Entonces sí que tardas un tiempo. Y un voluntariado o una persona que quiera verlo, pues va en un periodo muy corto. El idioma creo que es un factor importante. Y Pero luego, bueno, hablan inglés con ellos, sí, con los inglés. que hablan inglés, Ahora, claro. porque por ejemplo en la misión de Cocuseley, el primer círculo habla inglés, pero a la medida que te vas alejando, solo te puedes comunicar con su lengua, que es el turkana, y no es una lengua fácil. Y luego sí que vas con mucha buena intención, pero yo que más que buena intención, te hace falta muchísima humildad. Porque yo sí creo que en Occidente a veces sí vamos de, como que tú tienes la verdad, ¿no? Y tú casi que Tú tienes las dirige. respuestas, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando tú ya vas con esta situación de superioridad, anulas completamente al otro, ¿no? Por ejemplo, es muy común en mi mundo que me digan, ah, pero es que deberían tener menos hijos. Es que allí si se muere un niño no sufren igual que aquí. A ver, no, esto no es así. No es así, como que no les duele igual. O sea, una madre es una madre aquí y en cualquier parte del mundo. Y la pérdida de un ser querido la sufres aquí y en cualquier parte del mundo, ¿no? Entonces sí que vamos con un aire de superioridad, de superior, que pierdes la esencia. Yo creo que para ir a un voluntariado en Turkana o en cualquier parte del mundo, hay que ir de una manera muy humilde. Y no sé si todo el mundo está dispuesto a eso, porque también se va con lo que yo puedo aportar, ¿no? Y en realidad es lo que tú recibes. ¿Y qué quieren los niños con los que trabajáis, las familias con las que trabajáis? ¿Qué esperan ellos de los voluntarios que van? ¿Qué le pedirían? Pues es que es muy sencillo. Yo creo que habla de esta apertura de corazón, ¿no? De dejarte guiar y los niños es que solo con que tú les des 10 minutos de atención o dos, con eso ya les Claro. hace el día feliz, ¿no? Y hay niños que aún recuerdan de estas personas o voluntarios que van y dicen, bueno, cuando fue aquel y me enseñó, bueno, yo siempre suelo contar el caso del ajedrez, ¿no? De Juan Pablo, que es un chico colombiano que estudia matemática pura y física pura y se va a Turcana a enseñar ajedrez y ha hecho una revolución. Una acción tan sencilla puede transformar tanto. Enseñó a un grupo de niños ajedrez, les encantó. Juan Pablo se va, los niños hacen las figuras en barro, bueno, su alfil, su caballo, su reina, como ellos lo entienden, hacen en el suelo la cuadrícula y juegan entre ellos. Le digo, mira, Juan Pablo, ¿qué está pasando? Esto tienes que volver, ¿no? Juan Pablo vuelve con más tableros y empiezan a montar unos clubs que De esto ajedrez. también de ajedrez y los niños ahora hacen competiciones, juegan y esto es una manera de transformarlo, ¿no? Porque no solo es pensar en cómo, qué movimiento voy a hacer yo, no solo el que voy a hacer inmediatamente, sino los que voy a hacer y los que va a hacer la otra persona. Esto cambia De completamente. repente desarrollas la visión estratégica también, ¿no? Total. Y los niños le Y gusta. compiten entre ellos, llevan bien la competición, Ujú, que eso también es total. muy No, occidental. sí, también, pero es que allí es la competición de ganar, ganar. Entonces, no les importa explicar qué técnica he hecho o para que los dos ganemos, ¿sabes? Por ejemplo, el primer campeonato, que va a sonar chistoso, pero es así, el premio era una cabra. El premio era una El cabra. premio era una cabra y claro, todos se apuntaban a ganarse la cabra porque claro, es comida. Allí todavía estamos en un punto de comida. Y cuando lo ganó un niño, y lo primero que hizo fue, nos la comimos entre todos. Y esto es el Ubuntu. Y Y compartió. compartió entre todos, que igual no sé, hubiese
podido llevarse la cabra a su casa, que igual también tiene necesidad, ¿no? Pero hemos competido todos y lo disfrutamos todos, ¿no? Que es otro concepto. ¿Vuelven los chavales, las chicas que mandáis a la universidad, vuelven luego a la comunidad? Algunos sí, otros no. Por ejemplo, en estos más o menos 17 años, sí que hemos enviado a muchos jóvenes a estudiar. De hecho, el enfermero que hoy lleva el dispensario donde estamos era un chavalín de 5 años que estudió enfermería y ahora ha vuelto y es un apasionado por su trabajo, ¿no? Maestros vuelven, o sea, se ayuda en becas en agricultura, en carpintería, bueno, en todo, en muchas. Pero ellos tienen la claridad de que si pueden devolver a la comunidad lo que han recibido, es parte de lo que Sí, les da bueno, no sentido en también. todos, porque yo también entiendo que cuando Bueno, hay quien Turkana es un lugar querrá extremo, ¿no? Y escapar. hay muchísimo necesidad y cuando viven en una ciudad, pues ahí unos se quieren optar por quedarse y lo encuentro válido. Y también creo que cuando formas a una persona, formas a la humanidad, esto ya no se pierde, ¿no? Y luego creo que muchos han bebido, por así decirlo, de valores muy bonitos, que quieras o no, los van llevando a uno y otro lugar, ¿no? Algunos no regresan, pero los hijos de ellos sí, ¿no? De ese origen de los padres, ¿qué ha pasado allí? Y realmente, por ejemplo, ahora Peter, que es nuestro enfermero, ha estado trabajando con nosotras unos cuantos años, quiere volver a estudiar, pero ya tenemos a Moses que cuando termine vuelve, entonces sí que Que vuelven. fue niño y Sí, que ya otro se ha formado. becado. Para explicar ese concepto de los valores, me contabas el caso de un chico con el que fuisteis a un hospital y te pedía que quería... Ah, eh, esto es muy bonito. Este es Lucas. Bueno, yo todos les pongo nombre y apellido. Lucas, que es un niño que yo le he tenido, bueno, desde bebé, o sea, siempre me lo encargaba en la espalda o aquí o allí. Bueno, los turcanas suelen cargar todo en la cabeza, entonces le parece una pérdida de tiempo que cargues algo con tus manos aquí al lado. Y me dice, pero pierdes las manos, hija, claro. pero yo no tengo el equilibrio de una turcana, ¿no? Entonces yo siempre he cargado a Lucas. Lucas es como un hijo para mí y ahora está haciendo como la secundaria y lo fue a ver en Lodwar, él estudia en Lodwar, y necesitaba un traductor muy fino, porque yo hablo, bueno, entiendo turcana, lo hablo, pero no muy profundamente, ¿no? Entonces me fui con él, le pedí permiso a la monja que si podía ir con Lucas a ver a esta persona que estaba enferma, y le preguntó, Lucas, ¿qué quieres? ¿Te gustaría comer algo? Me dice, yogur que me encanta y un pan. O sea, él con esto ya era feliz. Le digo, bueno, fuimos a comprarlo, iba comiendo por el camino, y vamos pues, entrando al hospital y veo a un niño y parte un pan, bueno, a un abuelo y parte el otro trozo de pan, y bueno, otro enfermo y le da el yogur y al final llegó sin nada. Pero es eso, ¿no? O sea, yo cuando lo vi, nunca se lo dije que lo hiciera, pero es súper auténtico, o sea, él ha sufrido esta necesidad, por tanto entiende que el otro pueda necesitar algo y además lo hacen así como muy espontáneo, ¿no? En ese momento de estas voces internas que me suelen llegar a mí, digo, ya está, Alexia, lo has hecho. Ya tiene otros valores, ¿no? O sea, si yo muriese hoy o mañana, creo que ya está, yo he cumplido con ese sueño de transformación de otros. Bueno, fíjate que cuando hablamos de liderazgo decimos que liderar tiene que ver con crear las condiciones Ujú, para que pueda ocurrir la magia, ¿no? Que yo totalmente. creo que es lo que hacéis exactamente allí, creáis las condiciones para que todo esto pueda, pueda ocurrir. ¿Y con qué sigues soñando? Wow, muchísimas cosas. Bueno, Que, algo que ahora que, estoy, no sé, como que estamos trabajando mucho es en el área de la agricultura. Paco era murciano y es una tierra seca. Paco vivió la posguerra, entonces Paco es el el fundador fundador. de todo este movimiento. Sí, que él falleció ya hace 13 años más o menos, entonces sí que nos dejó un legado de esto de ajardinar el desierto y lo recuerdo claramente. Cuando yo llegué a Cucuseley, que es el lugar donde yo vivo, que es en las montañas, Paco nos dijo, os dejo aquí que era en esta casa de barro donde vacunaban las cabras y los camellos, ahí vivía yo, y nos dijo hacer de esto, del desierto, un jardín donde emane leche y miel. Que dices, bueno, aquí no hay nada, no hay nada. Pero lo hemos conseguido, Gonzalo. Tenemos ahora proyecto de abejas, producimos una miel que se llama Be My Honey y es precioso ver eso allí. Hemos metido vacas en el desierto,
cabras en el desierto, hasta tenemos un cerdo en el desierto. Bueno, es una locura, ¿no? Vas creando, 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 y eso es lo que yo llamo el Espíritu Santo, que para otros sería una estrategia, yo qué sé, un resultado, pero allí es donde vas viendo y vas siguiendo las pistas de lo que resuena a la gente, ¿no? Entonces, ¿con qué soñamos? Con el tema de la agricultura. Hemos invertido muchísimo esfuerzo y dinero en crear esta agricultura, ¿no? Yo recuerdo a uno de los abuelos que nos decía, bueno, esto lo ha hecho todo Dios. Si él que hubiese querido un mango, pues ya lo hubiera plantado él y no yo. Entonces va a ver cómo desarmas este argumento, ¿no? ¿Cómo le De explicas? invertir en agricultura y un mango tarda 5 años en producir, ¿no? Entonces pues pones el mango que tarda 5 años más unas semillas de sandía o de melón que va creciendo junto. A los 3 meses tienes un melón y lo puedes ver. Y sabes lo que es un melón, porque si nunca has visto un melón, por más que tú le hables de maravillas de un melón, no te lo va a entender, ¿no? No sé, una naranja, un limón, si nunca lo has visto, pues te suena algo increíble, ¿no? Entonces sí que queremos apostar en la agricultura. Bueno, hemos perforado un montón de pozos, más de 100 y punta de pozos. Entonces sí que ponemos que llaman puntos de vida, donde se perfora un pozo, se pone una unidad nutricional, donde hay más o menos 70, 80 niños. Ellos son seminómadas, a veces tenemos 50, como tenemos 200 niños, entre 3 a 6 años, ¿no? Y luego se montan unas especie de agricultura. Esto lo hacemos con otra misión que se llama Lobur y ellos son especialistas en agricultura. Entonces van 6 meses, se forman y luego vuelven a sus comunidades y ponen estas huertas que estamos plantando pimientos, melones, sandías, tomates. Bueno, es precioso ver un punto verde en el desierto, ¿no? Y es darle como un tema más de cooperativas, ¿no? De que puedan compartir experiencias que lo creamos muy valioso y que te hace crecer. Bueno, esto no solo allí, sino a nivel Pues general, fíjate, ¿no? El Alexia, compartir conocimiento. que me parece conmovedor la convicción que tenéis en vuestra capacidad de transformar la realidad. Y luego hacemos, en España nos pasamos el día haciendo cursos de empowerment, convenciendo a la gente de que tienes la capacidad para hacer, ¿no? El inconformismo, Ujú. el contra viento y marea, diciendo, no, que somos capaces, ¿no? Yo me imagino que tenéis tanta experiencia acumulada de haber Sí. conseguido cosas que parecían imposibles que ahora cualquiera os convence de que algo no se puede hacer, ¿no? Y entonces es cuestión de encontrar Total, pero yo la creo que es manera. esto, como te decía anteriormente, que es el tema de la esperanza. Pero no es la esperanza de algo que ya, o sea, que esperas, porque ya no sería esperanza. Si lo tienes, ya no esperas, ¿no? Pero es una esperanza abierta a una transformación. Entonces tienes que estar muy abierto en leer lo que pasa. Yo creo que eso lo hace un buen líder. O sea, no es que yo voy a poner un pozo y a por el pozo, ¿no? Es leer lo que ellos sienten, ¿no? Es como unir a ese sentido profundo más gente y que lo viva con esa misma resonancia que lo haces tú, ¿no? Oye, y para terminar, que tenemos que ir terminando este programa y esta Ajá. conversación que me parece fascinante, un consejo que le quisieras dar a la gente joven del occidente que nos ocupa, ¿qué les Yo dirías, es que no? les Pues te diría reúnes de vez que en cuando también con gente sí, sí, joven sí. aquí, ¿no? Y les Yo cuentas un poco tu creo que, experiencia. que el mundo está muy mal repartido. Que si hiciéramos así, lo moviéramos un poco, check-in, como dicen ellos, ganaríamos todos, ¿no? A veces por ganar acumulamos, ¿no? O sea, como que lo tengo, no lo puede tener otro. La riqueza es tan abundante que todos podríamos tener de todo. Yo por aquí veo mucha gente que tiene muchas ganas de hacer cosas, pero también de una forma muy facilista y cualquier cosa les derrumba, ¿no? Y también veo allí en África gente que es capaz de caminar 5 horas bajo el sol porque tiene un hijo enfermo y les motiva, ¿no? Y luego aquí veo gente muy formada, como en Colombia, que igual si compartiésemos más ganaríamos todos, ¿no? Porque ves allí una autenticidad increíble, ¿no? O sea, la vida, vida. Y ves todos estos recursos que yo creo que mi invitación es que vayan y lo vean, que disfruten, que resuenen, que volvamos a lo sencillo, a lo simple, aquello que toca tu corazón, ¿no? No hay que tener miedo a dejarse tocar el corazón, que cuando te lo tocas, sí que hay un componente de dolor, o sea, hemos hablado de todo lo maravilloso que es todo este proceso, pero también así de maravilloso, también hay mucho dolor y sufrimiento. Yo vivo rodeada de dolor. O sea, muy rara vez viene a mi puerta alguien a contarme algo que le ha pasado maravilloso. O sea, siempre son
o tengo este enfermo, o tengo este problema. O sea, vives rodeado del dolor. Y creo que una cosa que te hace fuerte es vivir en comunidad y compartirlo con estas 5 compañeras locas que también se han embarcado en esta locura de hacer que el desierto florezca, ¿no? Entonces, hay que dejarnos tocar el corazón, no hay que tener tanto miedo. Pues este es el poder del liderazgo esencial, este es el poder del liderazgo transformador. Yo, Alexia, agradecerte el tiempo que hemos compartido, agradecerte el proyecto que realizas y agradecerte, bueno, en nombre, por supuesto, del equipo de Infoa, pero yo te diría que en nombre de la humanidad. Creo que el mundo es mejor porque existen personas como vosotras que llenas de convicción y de confianza sois capaces de transformar la realidad, dando una lección de liderazgo al mundo. Así que muchas gracias No, a vosotros por invitarme y os espero en Turkana, en Cocosele. ahí iremos a verte. Gracias. Gracias.